Buenas noches, estudiantes, y bienvenidos a esta tercera clase de la unidad número 4, donde venimos abordando el campo de las ciencias médicas en general. Y en esta tercera clase, que la dividí en dos partes, vamos a estar abordando dentro de las ciencias médicas los protocolos de ensayos clínicos por un lado y por otro lado los consentimientos informados. Entonces, vamos a comenzar preguntándonos en esta primera parte del recorrido ¿qué son los ensayos clínicos? Y al respecto he tomado dos definiciones, una que puede consultar o manejar el lector común, el ciudadano de a pie, que es el concepto que arroja el diccionario de la Real Academia Española, por un lado, y por el otro lado tenemos el concepto de un profesional, Pablo Muguerza, que es médico y traductor español. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que un protocolo de ensayo clínico es un estudio de investigación que se realiza en pacientes para determinar el funcionamiento de nuevos métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento o detección de una enfermedad. Pablo Muguerza, de quien semanas atrás les compartí dos PowerPoints con los términos más polémicos de traducir en medicina, tenían para orientarlos dos PowerPoints, uno que contiene 10 términos y el otro 15, que los tienen en la semana de introducción a las ciencias médicas, la primera semana. Y de quien en esta semana voy a compartirles un diccionario bastante completo que es el diccionario de términos vinculados con los ensayos clínicos. Si bien es de es una publicación de hace unos años atrás, pero aún se mantiene en vigencia, ¿sí? No se ha actualizado. Por lo tanto, los equivalentes que encuentren allí son los correctos y son los adecuados para traducir este tipo de protocolos. ¿Qué nos dice Pablo Muguerza al respecto? Nos dice que un protocolo de ensayo clínico es un conjunto de instrucciones que los investigadores deben seguir y de datos que deben conocer para llevar a cabo un ensayo clínico en un centro de estudio o en su consulta. Bien, tal como señala la definición del profesional de Pablo Muguerza, para llevar a cabo estos protocolos de ensayos clínicos se necesita, por un lado, un grupo de investigadores vinculados con las ciencias médicas en general, que no solo pueden ser médicos, sino también pueden ser enfermeros, farmacéuticos, pueden ser psicólogos, psiquiatras, bioquímicos, etc. Además, se requiere un centro de estudio, un laboratorio que permita llevar a cabo esta investigación. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos aunarlos en un solo criterio y decir que un protocolo de ensayos clínicos es un conjunto de instrucciones sobre qué se debe hacer y cuándo. Es, diríamos, una especie de acercamiento a los conocimientos actualizados sobre una determinada enfermedad, trastorno
o afección y el tratamiento que se debe seguir. ¿Y por qué protocolo? Si analizamos la etimología del término, vemos que protocolo deriva del latín protocolum o del griego protocolion, que designaba a la hoja que se pegaba en un documento determinado para darle autenticidad. En nuestro caso es ese documento, el protocolo de ensayos clínicos, que se pega al estudio, al ensayo que se va a llevar a cabo para darle autenticidad a esa investigación. Los protocolos de ensayos clínicos debemos saber que abordan cuestiones cada día más variadas y complejas y se trata de un resumen más o menos exhaustivo de toda la investigación llevada a cabo en relación con el tema que se trata, que puede ser una investigación sobre un determinado tratamiento quirúrgico, sobre un determinado tratamiento terapéutico, sobre un instrumento, sobre un fármaco, etc. Al igual que veíamos para los prospectos de medicamentos, los PIL, los protocolos de ensayos clínicos también cuentan con una superestructura que le es propia, donde cada sección tiene su propio nombre. Fíjense, esta misma placa es la que ustedes tienen en el documento introductorio con la versión en inglés y la versión en español de los nombres de cada sección que conforman la superestructura de los protocolos de ensayos clínicos, justamente para que ustedes puedan armar sus propios glosarios, sus propias grillas terminológicas, con los términos especializados que corresponden a cada sección y sus correspondientes equivalentes. En los protocolos de ensayos clínicos nos vamos a encontrar con una alta densidad de lenguaje médico, de lenguaje farmacéutico, pero también de lenguaje administrativo. Un apartado completo dentro de los protocolos de ensayos clínicos se dedica a cuestiones estrictamente éticas que por supuesto están redactadas por un comité de ética. Es decir, ¿qué vamos a encontrarnos aquí? La responsabilidad que debe asumir tanto el médico, el investigador, como el paciente frente a este estudio clínico. Cuestiones éticas que también tienen que ver con el cuidado de la salud, con la seguridad de mantener en secreto los resultados del estudio. Y también nos vamos a encontrar con cuestiones vinculadas con las estadísticas y con términos como media, mediana, desviación estándar, área bajo la curva, etc., cuyos conceptos y equivalentes los tienen ustedes en el documento introductorio. Simplemente se van a encontrar allí con algunos de los tantos ejemplos que se van a encontrar en relación con estadística y probabilidad. Simplemente es para que ustedes tengan una idea general de qué términos pueden encontrarse, cuáles son los equivalentes correctos. De todas maneras, en la bibliografía les compartí un glosario básico de términos estadísticos en español con sus respectivas definiciones para que ustedes sepan cuál es el término adecuado y qué significa cada uno. Por ejemplo, qué es un decil, un cuartil, una ojiva porcentual, un diagrama de barras, un diagrama de escaleras,
etc. También tienen un diccionario bilingüe respecto de términos de estadística y probabilidad en la bibliografía de ciencias naturales en teoría y práctica de la traducción general, que más adelante, si me acuerdo, les voy a dar el enlace en la bibliografía para que lo puedan rastrear y puedan utilizarlo a su favor cada vez que aparezca un término vinculado con estas áreas de la matemática. Y finalmente también los protocolos presentan cuestionarios cuya longitud y cantidad de preguntas va a depender de la cantidad de información que el investigador necesite recopilar respecto del paciente. ¿Quiénes redactan los protocolos de ensayos clínicos? Los profesionales encargados de redactar los protocolos, en inglés vamos a tener medical writers, que serían los redactores médicos, e incluso también pueden intervenir en la redacción redactores técnicos o científicos, los technical writers y los scientific writers, es decir, cualquier miembro del equipo de investigación que tenga cierto manejo del idioma y también que conozca a la perfección la estructura de los protocolos y el tema de investigación. Este equipo de investigación en inglés presenta diferentes equivalentes, todos ellos correctos: research team, study staff, study personnel. Respecto de la terminología específica de este campo, es decir, debemos saber qué son cada uno de estos términos para poder saber si lo que estamos traduciendo es correcto, pero a la vez saber entender lo que estamos traduciendo. Es decir, todo profesional traductor que se vaya a dedicar a la traducción de protocolos de ensayos clínicos deberá conocer de cerca cuál es el equivalente de los términos, tanto en inglés como en español, saber los conceptos, es decir, qué significa cada uno de estos términos que aparecen, las fuentes de consulta adecuadas para recurrir cada vez que aparezca un término novedoso. Y estos términos con los que nos vamos a encontrar son: ¿se trata de un estudio o se trata de un ensayo? ¿Cuál de los dos términos voy a usar y en qué circunstancias? Es decir, ¿uso trial o uso study, que son los equivalentes en inglés? ¿Qué es un estudio aleatorizado? ¿A qué llamamos ocultación? ¿Qué es un ensayo simple ciego, doble ciego o triple ciego? ¿Cómo se llaman a los grupos de control y a los de referencia? ¿Qué es un estudio sin enmascaramiento? ¿Qué es el momento basal? ¿Cuáles son las fases en las que se subdivide el ensayo clínico? ¿Sí? ¿Qué implica la primera fase? ¿Qué implica la segunda? ¿Qué implica la tercera? ¿Qué implica la cuarta fase? Tienen, por supuesto, ustedes, además del término y su equivalente apropiado, que es cada uno de ellos, es decir, el concepto de cada uno de estos términos en los documentos de lectura. También se van a encontrar en estos documentos de lectura obligatoria con qué metáforas se asocian estos términos en la jerga médica, cómo resolver esas metáforas,
cuál es la normativa exacta respecto del uso de mayúsculas, minúsculas, entre otras cosas. Ahora bien, vamos al campo de la traducción propiamente dicha. ¿Qué debemos atender al traducir un protocolo de ensayo clínico? Por supuesto, aquí debemos tener en cuenta las mismas características propias de los textos médicos, como vimos en la primera clase de la unidad. Debemos atender a las construcciones pasivas, a los falsos amigos, a los términos polisémicos, a la terminología especializada, en este caso vinculada con los protocolos de ensayos clínicos, a la terminología vinculada con la estadística y la probabilidad, y aquí aparece un símbolo nuevo que es esa P en cursiva, que lo vamos a ver con frecuencia dentro de los estudios, dentro de los protocolos de ensayos clínicos, y esa P en cursiva es el símbolo de probabilidad. También debemos atender a la proximidad lexicográfica de los términos. Un tema recurrente que es el de la personificación, que se debe evitar. Recuerden, por ejemplo, que se debe evitar decir la gráfica muestra, el análisis señala, sino lo correcto sería en la gráfica se muestra, en el análisis se señala, en el análisis se observa, etc. Es decir, recurrir a la pasiva reflejo con C para evitar la personalización de los objetos inanimados. También debemos atender a las siglas y acrónimos, todo lo que tiene que ver con unidades y símbolos. El tema del pronombre personal you, ¿qué pasa con los artículos? ¿Se traducen? ¿No se traducen? ¿En qué ocasiones se traducen y en qué ocasiones no? ¿Cómo traducir los verbos modales, los modal verbs, can, could, may, might y must en los protocolos de ensayos clínicos? ¿Cómo abordar el orden de los elementos en la oración para que la traducción resulte natural y fluida al leerse? Bueno, todos estos y muchos más cuestiones que tienen que ver con las características propias de la redacción de protocolos de ensayos clínicos. Las van a encontrar, por supuesto, en los materiales de la semana, donde además les he incluido muchos ejemplos y algunos ejemplos con los errores más recurrentes con los que todo revisor se encuentra al corregir las traducciones de protocolos de ensayos clínicos. ¿Sí? Van a encontrarse que todos esos ejemplos son traducciones reales, las correcciones son propias, así que tienen carácter de autenticidad. No son un invento al azar. Y teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho en esta placa, vamos a ver cómo traducir un protocolo de ensayo clínico. Veamos el primer ejemplo, que dice así: Description of the study. This is a randomized double-blind study. Aquí aparecen dos términos propios de los protocolos de ensayos clínicos. Como traductor debemos saber cuál es el equivalente, pero además saber a qué refiere, ¿sí? Teniendo siempre presente de que estamos trabajando con vidas humanas.
y que cualquier error de la traducción puede repercutir no solo en nuestra ética profesional, en nuestra labor profesional, sino también en el paciente, ¿no? Continúo. Double blind means that neither you nor your doctor will know which treatment you will receive. In the event of an emergency, your doctor can determine which drug you are receiving. Fíjense, drug, como vimos semanas atrás, no es droga, salvo que esté traduciendo un texto que versa sobre cocaína, marihuana, heroína, etc. Pero cuando hablo de farmacología, de protocolos de ensayos clínicos e incluso en las ciencias médicas en general, drug se va a traducir como medicamento, que es el término más vulgar que usamos, o también como fármaco. Vamos a ver qué traducción posible encontramos aquí. Descripción del ensayo. Este ensayo tiene un diseño doble ciego y aleatorizado. Doble ciego, y ahí está la definición de doble ciego, significa que ni usted ni el médico sabrán qué tratamiento le han asignado, aunque en caso de urgencia el médico podrá averiguarlo. ¿Por qué está la definición presente en este extracto del protocolo de ensayo clínico? Porque, como vimos a lo largo del recorrido, el protocolo de ensayo clínico debe ser redactado en un lenguaje claro, conciso, preciso, sencillo, porque va dirigido al paciente. Por lo tanto, si yo lo defino que es ese ensayo doble ciego, el paciente no va a entender qué es lo que le estoy diciendo con ese double blind o ese doble ciego. Vamos a desglosar un poquito esta traducción. Study, como estudio, refiere a la investigación preclínica. Se trata de un proyecto de investigación. Y aquí, ¿por qué usé study como ensayo y no como estudio? Porque se trata del experimento que se va a aplicar ya en seres humanos para determinar la eficacia de uso que sea pre-investigado, sea un tratamiento quirúrgico, terapéutico, un fármaco, un instrumento de laboratorio, etc. ¿Y cómo me doy cuenta que se trata ya del experimento? Porque tiene estas características, ¿no? Randomized, double blind, neither you nor your doctor will know which treatment, your doctor can determine which drug you are receiving, etc. Y aleatorizado significa que los participantes del ensayo se asignan al azar a grupos separados para recibir diferentes tratamientos o intervenciones y compararlos con los resultados de referencia que en los protocolos de ensayos clínicos llamamos placebo. Esos grupos de referencia reciben el tecnicismo o el nombre técnico de placebos en este tipo de documentación. Y double blinded, doble ciego, que también lo pueden encontrar como de diseño doble ciego, como tienen en la placa, o como bien señala Muguerza, ensayo con ocultación doble. Si bien el término elegido dependerá del cliente y a veces del traductor, debemos saber que hablar de diseño doble ciego o hablar de ocultación doble es correcto, ¿no? Ambas opciones son correctas. También debemos saber que aquí blinded no significa para nada
ciego o que alguien está ciego, ni con los ojos vendados, sino que se trata de gente que sabe o de gente que no sabe el tratamiento que le han asignado, tal como se muestra en esta traducción. Veamos otro ejemplo. A total of 1,000 patients will take part in this study. Veamos qué traducciones posibles tenemos aquí. Participarán en el ensayo 1.000 personas. Está previsto que participen en el ensayo 1.000 personas. Se prevé que participen en el ensayo 1.000 personas. Fíjense que si se invierte el orden de los elementos y colocamos el verbo al inicio, no solo se obtiene una frase natural, sino que se suprime la muletilla, ese a total of. Incluso cuando el verbo que se coloca al inicio es fruto de la pasiva refleja o con C, como por ejemplo, your medical records will be accessed. Sí, lo traducimos como su historia clínica se consultará. Tenemos una falta total de naturalidad que debemos evitar a toda costa. Lo correcto es se consultará su historia clínica. Fíjense, como decíamos recién, cómo el verbo fruto de esa pasiva refleja que se coloca al comienzo y cómo esta inversión de la pasiva le brinda total naturalidad al texto meta. Bueno, gente, hemos llegado así al final del recorrido de esta primera parte de esta tercera clase, no sin antes brindarles cuál es la bibliografía de lectura obligatoria. Tienen, en principio, dos materiales de cátedra. El primero de ellos se centra en los términos, en los conceptos vinculados con los protocolos de ensayos clínicos, algunos de ellos mencionados a lo largo de este recorrido, y tienen para ello 4 documentos, que en realidad solamente el primero y el segundo son los que abordan la terminología específica. El tercero y el cuarto son, el tercero nos remite a cuáles son los principios normativos, usos de mayúsculas, por ejemplo, y minúsculas, puntuación, etcétera, que debemos prestar atención en la redacción de este tipo de textos. Y el número 4 presenta otros ejemplos, o en el número 4 se presenta, para no usar la personalización, múltiples ejemplos, ¿sí?, que se complementan a los que mencionaba recién hacia el final de esta presentación. Y dentro de la bibliografía se van a encontrar con diccionarios, con glosario especializado. Tienen, como les decía, el diccionario, el manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos de Pablo Muguerza, del 2012. Tienen también un glosario en español de términos estadísticos de Herminia Olaezquel, del 2006. Y este último, donde les comparto el enlace, es el glosario de términos estadísticos y sus propios equivalentes. Es un glosario multilingüe que les compartí en Teoría y Práctica de la Traducción General cuando abordamos las fuentes de consulta de ciencias naturales. Aquí debajo se los pego para que lo tengan a mano. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a abordar
lo vinculado con los consentimientos informados. Hasta luego.